Y definimos la distancia entre dos puntos como la longitud de una curva, de una geodésica que pase por ellos, ¿no? Vimos algunos ejemplos de isometrías. También probamos que las rectas ortogonales al eje real eran geodésicas de H2. Y aplicando la inversión circular, vimos que también podíamos convertir una recta ortogonal en una circunferencia ortogonal al eje real o una circunferencia que tuviera su centro en el eje real. Y al ser imagen de una geodésica bajo una isometría, también era una geodésica, ¿no? Pues eso fue, a grandes rasgos, eso fue lo que hicimos. Bien. Eh, entonces, bueno, esta geometría de aquí, bueno, sí, esta geometría que estamos, digamos, empezando a explorar, o sea, hay que definir algunas cosas que aparecen en las ideas euclidianas, ¿no? De geometría, ¿no? Por ejemplo, el concepto de ángulo de intersección y el de paralelas, ¿no? Que ya sabemos que está definido este modelo de tal forma que van a haber muchas paralelas, pero bueno, como van a haber muchas paralelas, pues también van a haber tipos de paralelas y hay que hablar de eso. Entonces, ok, a ver. Entonces, a ver, tenemos que en H2, ujú, eh, ya tenemos a ver, vamos a ponerlo así como este puntito de aquí arriba, ¿no? Ya tenemos que se satisface el primer axioma de Euclides, ¿no? El primer postulado, que es que para cualquiera dos puntos hay una geodésica que pasa por ellos. Bueno, se satisfacen los primeros dos axiomas de Euclides, ¿no? Lo que podemos decir hasta ahorita, ¿no? En H2 se satisfacen, o sea que el primero es que para cualquiera dos puntos pasa una geodésica por ellos, eso ya lo vimos. Y el segundo es que, pues, dado un segmento de geodésica, uno lo puede prolongar tanto como quiera. Y bueno, pues eso se puede hacer, pues porque justamente como vimos, la distancia definida como lo hemos hecho hasta ahora, cerca del eje real, diverge a infinito, ¿no? Entonces, aunque uno piense que a lo mejor no puede prolongar tanto las rectas como se, como se quisieran, en realidad sí se puede, porque tú te puedes acercar al eje real sin tocarlo, y eso significa que estás creciendo distancias muy grandes por la forma en la que se definió la distancia, ¿no? Pero, por ejemplo, para hablar del postulado 3 que nos da la posibilidad de construir circunferencias con centro en un punto y un segmento, para hablar de el postulado 4 que habla de los ángulos rectos, bueno, pues hay que ahondar un poco más, ¿no? Hay que decir un poco más de cosas. Entonces vamos a hablar de la definición de ángulo entre geodésicas que se cortan en un punto. Entonces, creo que ya Em, creo que ya antes les hablé de cómo definimos el ángulo creo que dos circunferencias generalizadas que se cortan. Tenemos que considerar las tangentes a la circunferencia en el punto de intersección.
Y el ángulo de las circunferencias, pues va a ser el ángulo entre las tangentes, ¿no? Entonces, bueno, pues es más o menos reproducir esa misma idea, ¿no? Que según yo ya les había comentado. Entonces, a ver, si gamma uno y gamma 2 son semicircunferencias generalizadas, bueno, más bien, son geodésicas, ¿no? Más bien lo voy a dejar así, son geodésicas. Geodésicas de H2, tales que se cortan en P, ¿no? P es, sí, bueno, si se cortan en un punto, sí, o sea que gamma uno intersección gamma 2 es igual a un punto, ¿no? P. Definimos el ángulo entre ellas como, como el ángulo entre sus tangentes, entre sus rectas tangentes, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ok, entonces a ver, vamos a hablar un poco vamos a poner un dibujo que ayude a visualizar esto. Ajá. Ujú. Ay, me quedó muy encimado. Bueno, la idea pues es básicamente la que está ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de dos geodésicas, que son dos circunferencias ortogonales al eje real. Ese punto en el que se corta pues, sería el punto P. Aquí también sería el punto P. Y pues, a qué me refiero con el ángulo entre ellas? Pues voy a fijarme en las tangentes. Por ejemplo, esta recta es tangente a esta circunferencia, a esta geodésica. Esta recta es tangente a esta otra geodésica. Las dos tangentes en P. Me fijo en el ángulo que hacen esas dos rectas. Y ese ángulo, pues es el que voy a decir que es el ángulo de las geodésicas, ¿no? Que se cortan en P. En el caso en el que una de las geodésicas sea una línea recta, pues entonces solamente me voy a fijar en la tangente a la circunferencia y voy a ver qué ángulo hace esa línea recta, que sería un rayo ortogonal al eje real con la tangente a la circunferencia del punto P. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, con esta noción de ángulo entre geodésicas, ¿qué pasó?
Sí, siguen aquí. Pues, de repente se apagó todo y se volvió a prender. Sí, todo bien. Ok, me asusté. Ajá. Entonces, ajá, con esa noción de ángulo entre geodésicas, pues digamos que ya podemos hablar de, bueno, de esa parte de la geometría de los ángulos. Y bueno, pues una observación es que si el hecho de que dos geodésicas sean ortogonales mediante, mediante la idea de que su ángulo de intersección sea recto, coincide con el hecho de que sean ortogonales como semicircunferencias generalizadas. Entonces, ahora vamos a poner esto. Si gamma uno y gamma 2 son geodésicas de H2, tales que su ángulo, tales que su ángulo de intersección es pi medios. O sea, esto implica, coincide, vamos a decirlo, coincide con que sean ortogonales como circunferencias generalizadas. Bueno, aquí creo que también pues, puedo poner un dibujo de pues, un ejemplo de dos circunferencias ortogonales, una de dos geodésicas ortogonales en ambos casos. Ajá, ¿no? Entonces, pues esta es la idea. O sea, si tienes por ejemplo, si tú tienes dos geodésicas que son circunferencias ortogonales al eje real, pues, pues son ortogonales si sus tangentes son ortogonales, ¿no? Y eso habíamos dicho que era la definición de que como circunferencias fueran ortogonales. Y equivalentemente también quiere decir eso, que los centros de estas circunferencias, por ejemplo, este puntito de aquí, donde la tangente a esta circunferencia de aquí intersecta el eje real, sería el centro de esta circunferencia de aquí. Y también este puntito de aquí, pues es el centro de esta circunferencia de aquí, ¿no? Que es nuestra, nuestras dos geodésicas que se intersectan en un punto. En el caso de que una geodésica sea una circunferencia y la otra sea una línea recta, eh, son ortogonales si la recta pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? Y bueno, pues es el caso justamente en el que la tangente a la circunferencia en el punto y esta recta son ortogonales, si solo así, pues la recta pasa por el centro de la circunferencia, ¿no? Esa es la propiedad de la tangente de la circunferencia, que siempre son ortogonales al radio. Entonces, digamos que es pues una buena definición de ángulo, porque el concepto de ortogonalidad de dos geodésicas coincide con el concepto de ortogonalidad que nosotros ya habíamos mencionado para circunferencias generalizadas. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. Ok, va. Bien, entonces que, bueno, ya hablamos un poco de ángulos. En realidad solamente se introduce la noción de ángulo, ¿no? Pocas veces vamos a calcular ángulos aquí, pero, por ejemplo, en el caso en el que se recuerda, por ejemplo, en las rotaciones en el plano, uno tenía que
rotaciones eran composiciones de dos reflexiones sobre geodésicas, bueno, sobre rectas que se cortan en un punto y la rotación era por el doble del ángulo, ¿no? Entonces aquí va a pasar lo mismo y bueno, pues estaría bien tener la noción de ángulo para poder hablar de eso. Ok, ok. A ver, entonces déjenme ver qué sigue. Bueno, ok, ya hablamos un poco de los ángulos, ahora falta hablar un poco de las paralelas. Entonces, me parece que es un ejercicio de la última tarea, bueno, de la tarea examen, que ustedes verifiquen este hecho que voy a escribir, que es que si tú tienes, si tú tienes una geodésica y un punto fuera de la geodésica, entonces, pues por ese punto pasan por lo menos dos geodésicas que no cortan a la geodésica original, ¿no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, gamma, una geodésica, P un punto que no pertenece a la geodésica. Entonces existen, pues, gamma uno y gamma 2 geodésicas que pasan por P que no cortan a gamma, ¿no? Entonces, esto es probar que los axiomas, que el semiplano superior satisface la noción, la hipótesis hiperbólica, que es una de las negaciones del quinto postulado, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejercicio que pues en realidad no es difícil, nada más el chiste es pues ahí ingeniárselas ahí por casos dependiendo de cómo esté acomodado P y esta cosa. Si esta geodésica gamma es una recta, es un rayo ortogonal, pues hay que modificar la prueba de esos casos, ¿no? O sea, muchos de los ejercicios, de los primeros ejercicios de esa tarea examen son, pues, analizar todos los casos posibles cuando las geodésicas son circunferencias o cuando son rectas ortogonales al eje real, ¿no? Bueno, entonces, además, en H2 se satisface, se satisface la hipótesis hiperbólica que corresponde a, bueno, se satisface una de las negaciones del quinto postulado. eh, que es la hipótesis hiperbólica, ¿no? O sea que existe más de una paralela a una geodésica dada. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo bien, ¿no? Dada gamma, dada una geodésica gamma, y P un punto existen, existe más de una paralela a gamma que pasa por P. Y bueno, aquí
bueno, algo que me estoy dando cuenta es que no definí que es que sean paralelas dos geodésicas, pero la idea es, bueno, a ver, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, ¿no? Bueno, vamos a poner un puntito aquí donde especifica a qué me refiero con que están paralelas. Dos geodésicas son paralelas y no se cortan en H2, ¿no? Ok. Entonces, bueno, según la imagen que yo puse aquí, pues tienes, en este caso específico de este dibujo, tienes un punto, tienes esta geodésica, que en este caso es un rayo ortogonal al eje real, y esta otra que es una circunferencia más grande que esta geodésica original. Y ahí tienes dos que pasan por P, que no son que no cortan a la geodésica original, pero pues nos podemos dar cuenta que hay, pues como que hay más, ¿no? O sea, no nada más hay dos, hay muchas. Eh, y bueno, entonces lo que sigue es hablar de qué tipos de paralelas hay en este lugar, en este nuevo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Profesor, ajá, dime. cuando se refiere a un punto P fuera de ella, o sea, fuera de gamma, no Sí, puede estar, bueno, digamos como en el interior, o sea, dentro de la circunferencia, o con que no toque a gamma. sí, pues puede estar donde sea, solo que no toque a gamma, o sea, por ejemplo, puede ser este, ¿no? Ah, ok, sí, gracias. Pues bueno, ahí tendrías, no sé, pues esta geodésica y a lo mejor una así, ¿no? Aquí el dibujo me quedó horrible, pero, o sea, ahí también hay dos, ¿no? Que pasan por P, que no pasa por, que no cortan a gamma. Sí, 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 o sea, la idea es solo que no pase, porque no esté en la circunferencia gamma, ¿no? No importa si está dentro o afuera de la circunferencia. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? No. Bueno, ok, entonces a ver, vamos a hablar de un tipo de paralelas que se van a llamar las paralelas límite. Y bueno, ¿qué es que dos paralelas sean, qué es que dos geodésicas sean paralelas límite? Entonces, a ver, decimos que que gamma uno y gamma 2 son paralelas, pues sí, que dos geodésicas gamma uno y gamma 2 son paralelas límite. Sí, aquí es donde está lo raro, se intersectan en R unión infinito como subconjunto del plano complejo extendido. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero con esta definición? Que estoy definiendo paralelismo en términos de puntos de intersección, ¿no? Pues parece medio extraño. Ok. Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser las que yo quiero que sean paralelas límite? Mm, ah,
aquí están, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las geodésicas, en este caso, pues esta, no sé, esta de aquí, gamma 1 y esta gamma 2, son dos geodésicas que yo estoy, así como yo lo estoy dibujando, se intersectan en este punto de R. O sea, son circunferencias que son tangentes, como si, o sea, son dos circunferencias que son tangentes en este punto, que es un punto que vive en el eje real. Entonces, estas dos, gamma 1 y gamma 2, no se intersectan en H2, porque los puntos del eje real no son puntos de H2. Entonces son paralelas en H2, porque no se intersectan dentro de H2, ¿no? Esa es la idea. Entonces, gamma 1 y gamma 2 son paralelas en H2, porque no se intersectan en H2. Y son paralelas límite porque se cortan en este punto, que ya no es un punto de H2, es un punto del eje real, ¿no? Entonces, las paralelas límite tienen esta propiedad de que no se intersectan dentro del semiplano superior, pero sí se intersectan fuera de él, ¿no? Como en este caso de aquí, estas dos circunferencias son tangentes en este punto, no se intersectan en H2, pero sí se intersectan en un punto del eje real, que sería este puntito de aquí, ¿no? ¿Qué otro ejemplo de paralelas límite? Pues por ejemplo estas dos. Estas dos son rectas ortogonales al eje real, son dos geodésicas que no se cortan en H2, pero sí se cortan en el infinito del plano complejo extendido. Como son paralelas, pues se cortan como son rectas paralelas, se cortan en el punto al infinito que yo le agregaba al plano complejo. Estas dos también van a ser paralelas límite, según mi definición de aquí, ¿no? O sea, son dos geodésicas, gamma 1 y gamma 2, que se cortan aquí, en el infinito. Y en este caso, estas dos, pues son dos geodésicas que se cortan en el eje real. No sé si tengan alguna duda. ¿Está claro? Bueno, está clara la idea. Sí, Ok, bueno, entonces puede parecer raro, ¿no? Que uno defina paralelismo en términos de puntos de intersección. La clave es que los puntos de intersección no son parte del semiplano superior, son puntos que están afuera del semiplano superior. Ok. Em, mm, mm. Ok, a ver, déjenme voy por mi cargador que me estoy quedando sin pila. Estoy en un minuto. Ok, ajá. Eh, ok, bueno, hay que decir otra cosa. Entonces, ok, ya tenemos dos tipos de paralelas, ¿no? Bueno, perdón, un tipo de paralelas límite y tenemos los dos casos de paralelas límite, ¿no? Que serán circunferencias tangentes en el eje real o rayos ortogonales, rectas que las dos sean ortogonales al eje real. Estas no se van a intersectar en R, pero se van a intersectar en el infinito del plano complejo extendido. En ninguno de los dos casos se están intersectando dentro del semiplano superior. Ahora, si es otra forma de definir paralelismo
en el semiplano superior. Es decir, que dos geodésicas son paralelas si se cortan en el infinito. Entonces, pues yo tengo que decir a qué me refiero con eso de que se corten en el infinito. Entonces, otra forma de verlo es decir, bueno, todos los puntos del eje real van a ser puntos al infinito del semiplano superior. O sea, no van a ser puntos del semiplano superior, ¿no? Pero se van a llamar puntos al infinito. Y obviamente el infinito que tú le pones al plano complejo extendido, pues también va a ser un punto al infinito. Entonces, pues dos geodésicas van a ser paralelas límites y se cortan en el infinito. Y bueno, pues esta es como otra forma de decirlo, ¿no? En este caso, estas dos se estarían cortando en el infinito, que sería este punto que sería un punto al infinito, que sería este de aquí. Y estas dos, pues se estarían cortando en el infinito, que sería pues el punto que le agregas al plano complejo extendido, ¿no? Pero bueno, son distintos lenguajes, ¿no? Para referirse a la misma cosa. Lo que sí es que, bueno, hay que notar que en este modelo, en este lugar, cualquier geodésica va a intersectar, por ejemplo, esta geodésica de aquí intersecta en dos puntos al eje real, ¿no? En ese sentido, vamos a introducir un concepto de cuáles son los puntos del infinito de una geodésica. Entonces, a ver, vamos a explicar eso, ¿no? Em, pues, entonces, notemos que una geodésica una geodésica gamma de H2, una geodésica de H2 intersecta, intersecta en dos puntos A, este conjunto de aquí, R unión el infinito. A esos dos puntos, bueno, sí, una geodésica gamma de H2, a esos dos puntos les llamaremos los puntos al infinito, los puntos al infinito de gamma. Entonces, no van a ser en sí puntos de la curva que estén dentro del semiplano superior, sino van a ser como puntos a los que se acerca la curva, digamos, en el límite, ¿no? En el horizonte del semiplano superior. Ok, ¿dónde está? Ajá, entonces, a ver, pues, por ejemplo, otro dibujo más. Se copian muy grandes los dibujos, pero bueno. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí, pues en este caso, una geodésica que sea una circunferencia ortogonal al eje real, pues que intersecta al eje real en dos puntos, ¿no? Estos dos van a ser los puntos al infinito de la geodésica. Y en este caso, cuando la geodésica sea un rayo ortogonal al eje real, pues los puntos al infinito, uno va a ser el punto donde esta geodésica intersecta al eje real, que sería este de aquí, y el otro pues, sería el punto al infinito del plano complejo extendido, ¿no? Entonces, de esta forma, se puede decir que dos geodésicas son paralelas límite si comparten uno de sus puntos al infinito, ¿no? Eso puede ser otra forma de decirlo. Además, vamos a escribir eso. Bueno, siguiente página.
podemos decir que dos geodésicas son paralelas límite. Sí, sí que si comparten un punto, un punto al infinito. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en este caso, pues, esta geodésica azul y esta comparten este punto al infinito, ¿no? Y estas dos moradas comparten el punto al infinito, que es el infinito del plano complejo extendido. Ok. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Creo que no. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, ¿cuáles serían los casos de paralelas límite que tengo? Pues estos, ¿no? Que son los dos rayos ortogonales al eje real. Esos son paralelas límite porque se cortan en el infinito del plano complejo extendido. Dos circunferencias tangentes en un punto del eje real, ¿no? Comparten en este punto al infinito. Y un rayo ortogonal y una circunferencia tangente en este punto del infinito, ¿no? El punto donde el rayo ortogonal corta a la circunferencia, al eje real, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor aquí me faltó tal vez este caso de aquí, ¿no? Donde tengo dos circunferencias que son tangentes al eje, que son tangentes en un punto del eje real, pero pues como este tipo de tangencia, ¿no? Dos circunferencias que sean tangentes en este punto de aquí, ¿no? Entonces digamos que estos serían, o sea, este caso y este son el mismo, solamente que en este de aquí, pues esta circunferencia está dentro y en este la circunferencia está afuera, ¿no? Por así decirlo. Entonces estos son todos los casos que tenemos, ¿no? De paralelas límite. Entonces que pueden ser dos rectas, rayos ortogonales paralelos, ¿no? Dos rayos ortogonales al eje real, dos circunferencias que sean tangentes en un punto del eje real, una recta, un rayo ortogonal al eje real y una circunferencia que sean tangentes en este punto de intersección donde la recta corta el eje real, ¿no? Y este caso de aquí que pues es una variante de este de acá, ¿no? Entonces, estos son todos los casos posibles de paralelas límite. Bueno, ¿por qué creen ustedes que se llamen paralelas límite estas geodésicas? ¿Qué tendrá que ver el nombre límite aquí? La palabra límite. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué creen que que pase, por ejemplo, con la distancia entre estas dos geodésicas? En el límite, aunque este punto no es un punto de H2, en el límite pareciera que las dos tienden al mismo punto, ¿no?
¿Qué querrá decir eso en términos de la distancia entre ellas? Que la distancia se hace cero. Que la Es distancia el se va a hacer. límite. Ajá, que la distancia entre ellas tiende a cero. Aunque nunca se cortan en H2, ¿no? Porque sí se cortan fuera de H2, pero en H2 nunca se cortan. Su distancia se va acercando cada vez más. Y eso es algo pues, que no pasa en el plano euclidiano, ¿no? Que en el plano euclidiano tú tienes dos paralelas y la distancia entre las dos paralelas es constante todo el tiempo, ¿no? O sea, las separa la misma distancia siempre. En este caso tenemos un tipo de paralelas que no solamente la distancia no es constante, sino que además se va acercando cada vez más a cero, aunque nunca llegue a ser cero. Ok, entonces a ver, ¿cómo podemos ver? Esto es un poco intuitivo, ¿no? ¿Cómo podemos justificar un poco más esa afirmación que les acabo de hacer? Eh, entonces, a ver, bueno, voy a poner primero el dibujo porque ya vi que luego no me pongo primero el texto y luego el dibujo y ya no me cabe. Entonces, voy a poner primero el dibujo y luego ya sobre eso agregamos el texto. Por ejemplo, en el caso... ¿Qué pasó? En el caso de que mis paralelas límites sean rayos ortogonales al eje real, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tengo dos geodésicas, paralelas límite, gamma 1 y gamma 2, ¿no? Que es un caso particular de paralelas límite, ¿no? Estoy tomándome este caso de aquí. Estos dos no los estoy tomando en cuenta, ahorita solo estoy pensando en este. Tengo estas dos paralelas límite. Me fijo en el segmento de recta euclidiana que une estos dos puntos. Dos puntos que estén a la misma altura, que tengan la misma coordenada imaginaria, ¿no? La misma altura. Los dos puntos están a la altura IB. Bueno, B. Me fijo en esta recta de aquí. Si yo calculo la longitud hiperbólica de este pedazo de aquí, pues hago la integral del diferencial de longitud a lo largo de esta trayectoria. A lo largo de esta trayectoria, el diferencial de Y no se mueve, pues porque la trayectoria es completamente horizontal. Y bueno, después de hacer la integral, me queda que la longitud hiperbólica de esta cosa es este numerito de aquí, que es A menos A' entre B, ¿no? Donde A es la coordenada real de este punto y en este caso A', pues es la coordenada real de este punto de acá, que es el punto donde las dos geodésicas intersectan al eje real, ¿no? Este puntito es A y este puntito es A'. Ok. Si se fijan, este numerito de aquí, que me da la longitud hiperbólica de este segmento, cambia en función de la altura de la altura en la que yo me tome el segmento, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago que B tiende a infinito, o sea, se haga más grande, pues entonces este numerito de aquí, ¿cómo será? Pues va a tender a cero, ¿no? Cuando B tiende a infinito, o sea, entre más arriba me tome estos dos puntos, la longitud hiperbólica de este segmento es menor, tiende a cero. Entonces quiere decir que estas dos geodésicas, en tanto más se acercan al punto, al infinito a que comparten, que en este caso es el punto del infinito del plano complejo extendido, su distancia entre ellas, la distancia entre ellas tiende a cero. Y al revés, si yo me hago B chiquitito, si yo hago que B tienda a cero, pues entre más cerquita está este segmento del eje real, pues esta longitud hiperbólica de este segmento diverge, ¿no? O sea, porque el denominador se va haciendo chiquitito, entonces todo el cociente se va haciendo cada vez más grande. Y bueno, en este caso, eh, lo que estoy diciendo es que en la dirección
en la que las dos geodésicas se van acercando al punto al infinito que comparten, la distancia entre ellas tiende a cero, y en la dirección opuesta, pues la distancia entre ellas diverge, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escribir este resultado. Entonces, si gamma 1 y gamma 2 son rectas ortogonales al eje real, entonces mm, la, la distancia entre ellas, a ver, déjame ver cómo lo tengo anunciado aquí en las notas. Ajá, entre ellas tiende a cero en la dirección em, tiende a cero en una dirección y diverge en la dirección opuesta. Ok, y bueno, pues la prueba pues es esa cosa que les acabo de explicar, ¿no? O sea, consideramos el segmento de recta paralelo al eje real que une estos dos, que une a las dos geodésicas, calculas la longitud hiperbólica y dependiendo de de la altura del segmento, pues va a ser va a estar, o sea, la longitud hiperbólica de ese segmento va a estar dada en gran medida, depende de la altura la altura del segmento en donde lo estés considerando. Si la altura tiende a infinito, la longitud tiende a cero, y si la altura tiende a cero, pues la longitud tiende a infinito. Entonces, ajá. Pues bueno, pues consideramos A más IB un punto en gamma 1 y A' más IB un punto en gamma 2, sea L el segmento de recta que los une. Entonces, pues la longitud hiperbólica de L pues va a ser igual a A menos A' entre B, y notemos que cuando B tiende a infinito, pues la longitud hiperbólica del segmento este tiende a cero, y cuando B tiende a cero, pues entonces la longitud hiperbólica tiende a infinito. Y bueno, pues eso ya prueba, ¿no? Lo que queremos ver. Entonces, un ejercicio me parece que de la tarea es que ya sabiendo esto, que en este caso la longitud entre estas dos geodésicas, conforme te acercas al punto al infinito en el que se cortan, tiende a cero, pues uno debería de poder argumentar por qué, por ejemplo, en este caso, la longitud entre estas dos, cuando las dos se van acercando al infinito, que en este caso sería este punto de aquí, también tiende a cero, y en este caso es lo mismo, ¿no?
Ok, ok. A ver, déjame ver qué hora es. Preguntas hasta aquí. ¿Y cómo se vería cuando B tiende a cero? ¿Cómo se verían las rectas? O sea, se vería que se van pegando al eje real. No entendí la pregunta. Ajá. Cuando B tiende a cero, se supone que la longitud, la distancia entre las rectas diverge, ¿no? Sí, ¿Y cómo se verían las rectas? pues, o sea, es que pues, son estas las rectas. ¿Cómo a qué te refieres con que cómo se verían? O sea, estas de aquí, pues son las mismas, ¿no? O sea, solamente estás considerando ahora un segmento que está ahí. Estás considerando ahora un segmento que está más pegadito al eje real. O sea, lo que está pasando es que esta longitud es mucho más grande que esta de aquí, ¿no? Porque depende de la altura. En este caso, como la altura es más pequeña, pues la longitud es más grande. Pero no sé a qué te refieres con que cómo se ven las rectas, pues las rectas son las mismas, o sea, son estas dos. Ya veo. Pero bueno, no sé si aclaró todo eso tu pregunta o sea, tú tienes dos geodésicas que son las mismas siempre, son estas dos, pum. En estas dos, tú te fijas en este segmento, dependiendo de la altura en donde está el segmento, pues es la longitud del segmento, ¿no? Si tú mueves este punto hacia arriba, esta longitud se tiende a cero. Pero, o sea, las rectas estas son las mismas, ¿no? Si la altura de estos puntos de aquí es cada vez más cercana a cero, pues entonces la longitud hiperbólica de ese segmento diverge, ¿no? Tiende a infinito. Pero las rectas son las mismas, ¿no? O sea, nada más es pues son como las consecuencias de esta nueva noción de distancia, ¿no? De la que les estuve hablando al principio del curso. Entre más cerca estés del eje real, las distancias son muy grandes, ¿no? Y esto es un ejemplo de eso. O sea, entre más cerca estés del eje real, pues esta longitud es mucho más grande que esta longitud de aquí, porque está dada por esta expresión. Y entre más arriba estés, entre más lejos del eje real estés, pues las longitudes son más pequeñas. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda. Aquí, ¿por qué no se utilizó una geodésica para la distancia entre las curvas, entre las rectas ortogonales? Ujú, porque no sabemos exactamente todavía la expresión para la longitud entre estos dos puntos. La longitud entre el arco de la geodésica. A ver, bueno, sí, esa pregunta merece un comentario extra. A ver, o sea, lo que pasa es que si te fijas, Pedro, yo no te he dicho todavía, bueno, yo no les he dicho, dado dos puntos en el semiplano superior, la longitud es esta. Como yo definí la longitud, es como la longitud hiperbólica de la geodésica que pase por ellos, ¿no? Pero eso yo todavía no les digo cómo se calcula. O sea, eso todavía no lo sabemos, ¿no? O sea, si yo tengo dos puntos aquí en el semiplano superior, la única forma en la que yo puedo calcular la longitud, la distancia entre ellos dos, la distancia hiperbólica es si los dos tienen la misma coordenada imaginaria. O perdón, si los dos tienen la misma coordenada real, ¿no? Cuando la geodésica que pasa por ellos es una recta, ahí sí puedo calcularla. Eso ya lo vimos casi casi al principio. Puedo calcular yo la longitud de la geodésica que pasa por estos dos. Pero en el caso en el que los puntos no están no tienen la misma coordenada real, pues yo lo que tendría que hacer es calcular la longitud hiperbólica de la geodésica que pasa por estos dos, que va a ser una circunferencia que tenga su centro en el eje real. ¿Por qué no he hecho eso? ¿Por qué no he hecho eso? O sea, ¿por qué no les digo, a ver, la distancia hiperbólica entre estos dos puntos es
esta cosa. Porque para eso tengo que resolver una integral no trivial. Que pues bueno, yo puedo venir y hacerla aquí, pero se supone que pues no sé qué tanto dominio se tenga aquí en el curso en general de eso. Entonces, yo le quiero dar la vuelta a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? En el caso de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Yo tengo mis dos paralelas límite, son rayos ortogonales al eje real. ¿Qué pasa si yo me tomo una geodésica, no? Hago lo mismo que estoy haciendo. Lo mismo que estoy haciendo, ¿no? Tengo dos puntos, A más IB, y en este caso tengo A' más IB, ¿no? Los mismos puntos que estaba tomando. Y yo lo que hice aquí fue considerar la longitud de esta curva, de esta recta que pasa por esos dos puntos, que no es una geodésica del semiplano superior, como bien comentas tú. Y yo te estoy diciendo que la longitud de esta cosa tiende a cero conforme yo me alejo, conforme B tiende a infinito, o sea, entre más arriba esté, la longitud de esta cosa tiende a cero, ¿no? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si yo considero la geodésica que pasa por estos dos, como la geodésica minimiza la distancia, entonces la longitud hiperbólica de la geodésica, esta de aquí, va a ser más chica que la de esta recta de aquí, ¿no? Entonces, si esta tiende a cero, como esta es más chica, pues esta también. ¿Sí? ¿Sí, Pedro? Ya, sí, tiene sentido. Ahora, pero otra consecuencia de tu comentario es que entonces, pues, mi argumento para decir que cuando B tiende a cero, esta cosa diverge, no es suficiente para decir que la de longitud de la geodésica diverge. Porque, o sea, esta diverge, pero esta siempre es más grande que la geodésica, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que decir un poco más para, para probar eso, que la longitud entre estas dos diverge. Y así muy intuitivo, bueno, pues yo no quería yo meterme a decir eso, pero pues ya que hiciste este comentario, muy intuitivamente lo que está pasando es que, por ejemplo, si el segmento está muy pegado al eje real, entonces, bueno, pues yo tengo este segmentito, que es el mismo segmento del que yo estaba hablando hace rato, y entre más pegado esté al eje real, la geodésica que pasa por esos dos puntos, la geodésica que pasa por esos dos puntos tiende a la geodésica que tiene como puntos al infinito estos dos puntos de aquí, ¿no? Que bueno, ya lo voy a dibujar de otro color. Bueno, la voy a dibujar punteada así blanca, ¿no? Conforme estos dos puntos se peguen más al eje real, la geodésica que pasa por estos dos tiende a la geodésica que tiene estos dos puntos al infinito. Entonces, la longitud hiperbólica de esta geodésica tiende a la longitud de toda la geodésica de aquí, que pues esa longitud es infinita, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias, profesor. Ok. Sí, sí. Sí, bueno, entonces tu comentario señala que pues, habría que decir algunas cosas más, pero creo que la idea pues, está ahí, ¿no? Y bueno, particularmente lo más importante de esta propiedad es que en una dirección, las dos geodésicas, su longitud tiende a cero. Y bueno, eso creo que sí, eso sí se explica con esta expresión de aquí, ¿no? Ok. A ver, entonces, déjame ver qué hora es. Ya son las 8. Bueno, ok, mañana continuamos con el otro tipo de paralelas. Y bueno, pues si no